Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo de Primera de Reyes. Recuerdo una historia hace algunos años, muchos años, en la parte de los Andes, en nuestro país. Un hombre estaba bajando de su pueblo a la ciudad más grande de los Andes, a una ciudad muy conocida, y en medio del camino, en esa bajada, se le murió su burro. Él venía en un burrito y se murió. Estaba muy viejo o enfermo. Al final lo que hizo este hombre fue enterrar el burro en el camino, y era tanto el cariño que tenía a su burro que le puso una cruz. Tiempo después, una mujer bajaba de ese mismo pueblo a la ciudad a hacer atender a su hija que estaba enferma. En medio camino se sintió peor la niña, peor en su salud, y empezó a rogar a sus santos, y mientras bajaba corriendo vio la cruz, aquella cruz que este hombre había hecho por su burrito. Y cuando vio la cruz, se acercó y le rogó a la cruz, a ese símbolo que había puesto este hombre por su burrito, a que si le salvaba a su hija, ella iba a construir una cripta, un edificio que se llama en nuestra ciudad, en la cual nosotros en nuestro país conocemos muchas veces como un tipo de altar. Entonces, lo que sucedió es que llegó a las justas la niña, recibió la atención adecuada en el centro de salud, y ella dijo: fue ese santo que salvó a mi hija. Así que regresó y construyó, hizo como un altar. Poco tiempo después pasó otra persona y vio ese altar y se puso a orar y le prendió velas. Pasó un tiempo, y cuando este hombre, que otra vez el dueño del burrito, bajaba de su pueblo a la ciudad, vio que la cruz donde él había enterrado a su burrito estaba lleno de velas y la gente estaba adorando. Y él dijo: ¿qué están haciendo? Están adorando a mi burro. Y la gente casi le golpea y le lincha, le dice: ¿cómo puedes hablar así de este santo? Esto es un santo, porque ha hecho milagros. Bueno, el resumen es que él se puso diciendo: esto es mi burrito. Tuvieron que destapar con las autoridades porque era ya un gran problema, y cuando lo destaparon se dieron cuenta que estaban los restos de un burrito. ¿Hasta dónde podemos llegar con aquellas cosas que nosotros no entendemos, no sabemos, o quizás conocemos en parte, pero cómo podemos estar equivocados? Hoy vamos a estudiar una de las historias que hablan bastante de este tema. En Primera de Reyes, capítulo 18, Elías derrota a los falsos profetas de Baal. ¿Por qué no oramos? Señor, pido tu bendición siempre por este tiempo. Pido que tu gracia y tu amor esté con nosotros, y que uses mi vida, Señor, para compartir tu palabra en este momento. Sé que tú tienes un mensaje para todos los que están escuchando hoy, y háblanos, Señor. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bienvenidos a la iglesia de Calvary Chapel. Estamos estudiando la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo. Hoy vamos a tocar tres temas de este capítulo. Primero, Elías regresa a ver a Acab, del 1 al 15. Segundo, Elías vence en el Monte Carmelo, del 16 al 40. Y tercero, Elías predice el término de la sequía, del 41 al 46. Recuerden que la palabra Elías significa Yahvé es mi Dios. Tenemos uno de los profetas más relevantes de Dios ahora en estos capítulos que vienen. Estamos proyectándonos al norte. El reino ya sufrió esa división. Han pasado aproximadamente 50 años desde que se dividió, y cada uno de sus gobernantes ha hecho peor las cosas del primero que comenzó, Jeroboam. Han permitido que la adoración a dioses falsos pueda ser parte de la vida cotidiana de los israelitas. Han levantado sacerdotes
simplemente por levantarlos bajo un culto, bajo la apostasía, bajo negar al Dios verdadero. Por eso Elías es levantado de forma milagrosa para advertir al pueblo y hacer volver el corazón del pueblo hacia Dios. En este momento estamos viendo la sequía, aquella sequía que en el capítulo 17 Elías dijo que iba a suceder. De parte de Dios vino la voz para el profeta, él anunció y pasaron 3 años y medio. ¿Dónde estaba Elías durante ese tiempo? Hemos estudiado la semana pasada, se fue a la región de Tiro, Sidón. Ahí, por esta mujer fenicia, fue alimentado, primeramente por los cuervos, obviamente, pero después con esta mujer que le ayudó al profeta, y nunca se acabó el aceite en sus vasijas ni la harina, y siempre él tuvo que comer e hizo un milagro con su hijo. Y ahí nos hemos quedado. Versículo 1 dice, después de un largo tiempo, obviamente 3 años y medio, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así que el profeta recibe la voz de Dios y va otra vez a buscar a Acab. 2. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. En Samaria había mucha hambre porque no había sequía, o no había la lluvia, y entonces el campo necesitaba el agua para que haga la cosecha, y no había, justamente por la voz del Señor. Versículo 3. Por lo tanto, Acab mandó a llamar a Abdías, quien administraba su palacio y veneraba al Señor. Versículo 4. Como Jezabel estaba acabando con los profetas del Señor, Abdías había tomado a 100 de ellos y los había escondido en 2 cuevas, 50 en cada uno, y les había dado de comer y de beber. Hasta aquí estamos viendo el contexto en el cual se está moviendo. Jezabel era de esta región de Tiro, esposa de Acab, no era de la misma, diríamos, no era israelita, pero como era idólatra y venía de otros pueblos, ella tenía este odio, diríamos, hacia los profetas de Dios, y habían más de 100 profetas, pero este Abdías los protege. Algunos piensan que Abdías es el mismo que escribió Abdías, pero la verdad es que hay más de 4 hasta 15, diríamos, Abdías mencionados en la Biblia, así que no se sabe, pero lo que sí se sabe es que este hombre era piadoso, temeroso de Dios en medio de este gobierno corrupto e idólatra. Versículo 5. Acab instruyó a Abdías: recorre todo el país en busca de fuentes y ríos. Tal vez encontremos pasto para mantener vivos los caballos y las mulas y no perdamos nuestras bestias. O sea, para ver cómo estaba la situación. Versículo 6. Así que se dividieron la tierra que iban a recorrer. Acab se fue en una dirección y Abdías en la otra. 7. Abdías iba por su camino cuando Elías le salió al encuentro. Al reconocerlo, Abdías se postró rostro en tierra y le preguntó: mi señor Elías, ¿de veras es usted? Ya vemos cómo se postra rostro en tierra. Versículo 8. Sí, soy yo, le respondió. Ve a decirle a tu amo que aquí estoy. 9. ¿Qué mal ha hecho este servidor suyo? Preguntó Abdías, para que usted me entregue a Acab y él me mate. O sea, esta conversación se puso un poco seria. Versículo 10. Tan cierto como que vive el Señor su Dios, que no hay nación ni reino donde mi amo no haya mandado a buscarlo, y a quienes afirmaban que usted no estaba allí, él los hacía jurar que no lo habían encontrado. 11. Y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí. 12. ¿Qué sé yo a dónde lo va a llevar el Espíritu del Señor cuando nos separemos? Si voy y le digo a Acab que usted está aquí, y luego él no lo encuentra, me matará. Tenga usted en cuenta que yo, su servidor, he sido fiel al Señor desde mi juventud. 13. ¿No le han contado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel, esta mujer, ¿no?, estaba matando a los profetas del Señor? Pues escondí a 100 de los profetas del Señor en 2 cuevas, 50 en cada uno, y les di de comer y de beber. Y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí, de seguro me matará.
Así que esta conversación que están teniendo con el profeta se vuelve en ese tono. ¿Por qué? Porque Acab era uno de los gobernantes, si no diríamos el peor de todos los reyes que tuvo el norte, Israel, cuya capital es Samaria. Este hombre piadoso ayudó a esos 100 profetas, y el trabajo que se dio, porque alimentar a 100 personas no es nada sencillo, y la forma que él trabajaba y la forma que él hacía las cosas realmente era para poder aplaudir en medio de esta sociedad corrupta que se estaba viviendo. Esto nos hace ver que uno puede ser temeroso de Dios en medio de un sistema corrupto. Uno puede llegar a ser temeroso de Dios en medio de jefes o autoridades realmente que están corruptas y lleno de pecado. No hay excusa para decir, bueno, si todo el mundo lo hace. Este hombre nos demuestra que es posible vivir conforme a los mandamientos de Dios en medio de un gobierno totalmente corrupto, totalmente pecador. Él obviamente dice, soy temeroso de Dios. Versículo 15. Elías le respondió, tan cierto como que vive el Señor Todopoderoso, a quien sirvo, versículo 15, ¿no? Te aseguro que hoy me presentaré ante Acab. Así que él fue, dijo, yo no voy a ir, mejor tú corre. Y ahí donde vemos que Elías vence en el monte Carmelo. 16. Abdías fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido. Así que este fue al encuentro de Elías. Y ahí vemos cuando se encuentra Acab con Elías. 17. Y cuando vio le preguntó, ¿eres tú el que le está causando problemas a Israel? Miren lo que está diciendo Acab. Es interesante este punto, porque es Acab quien ha permitido que vengan los ídolos, es Acab quien se ha casado con esa mujer, es Acab quien ha levantado y ha corrompido a todos los israelitas, y luego le echa la culpa a Elías diciéndole, ¿eres tú? ¿Y por qué sería esta confrontación? Porque recuerden que Baal era el dios del clima, el dios de la lluvia, y ahora por 3 años pidiendo a ese Dios y no pasaba nada. Entonces ellos decían, la culpa es de Elías, seguro que Elías nos ha echado la maldición. Pero era interesante cómo piensa el idólatra y el malvado. Por eso yo digo que el malvado siempre culpará a Dios por el mal. Y el malvado nunca agradecerá a Dios por la gracia común y la bondad de Dios. Es así como hoy día miramos este tipo de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, en medio de esta pandemia que estamos viviendo, muchas personas dicen, ¿y dónde está Dios? ¿Y qué está haciendo Dios? Seguro que se olvidó. Y si encontraríamos de una forma milagrosa, yo sé que va a suceder así, porque Dios va a hacer un milagro, la vacuna. ¿Qué va a decir el malvado? Lo sabíamos, son los científicos, son los estos. Es que lo único que tienen ellos en su corazón es la maldad. Y lo único que tienen en su corazón es el pecado. Y como no pueden reconocer que hay un Dios soberano, hay un Dios supremo, hay un Dios santo, lo único que hacen es echar la culpa a Dios cuando las cosas van mal. Y cuando las cosas van bien, simplemente olvidarse de Dios. Esto es lo que hacía Acab. Y espero que tú no lo hagas. Si tú estás escuchando este sermón, no vaya a ser que estés pasando lo mismo. Cuando todo va bien, no te importa Dios, no te acuerdas de Dios. Pero cuando todo va mal, estás preguntándote, ¿y dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Bueno, Acab era uno de ellos. Versículo 18 dice, no soy yo quien le está causando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los causan son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Así que Elías los confronta y va directo. Y este es el Baal, y este es Baal y Moloc. Estos dioses eran traídos y estaban en Israel. Es increíble que ellos tengan estos ídolos. Versículo 19. Dice, ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Aserá, y que se sientan a la mesa de Jezabel. Tengo un mapa
¿dónde está el monte Carmelo y el reino de Israel? Versículo 20, Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Así que Acab convoca a todo el pueblo. ¿Por qué convoca Acab a todo el pueblo? Aparentemente, Acab quería poner en ridículo a Elías. Quería ver, o mejor dicho, que vea todo el pueblo, que el culpable, según ellos, el culpable de toda esa hambruna, de todo ese problema, ahí está y lo podían tener al frente. Siempre me hace recordar cuando hoy muchas personas, cuando uno dice, yo soy cristiano ahora, ya no soy católico, entonces la familia que es católica va a decir, este es el culpable de todas las desgracias. Le echan la culpa al que es cristiano. Y hoy mismo muchas personas echan la culpa a la iglesia cristiana de algunos problemas que ni siquiera somos pues responsables. Pero el malvado en su corazón piensa, no está mirando su pecado, no está mirando su accionar, sino quiere justificarse. Seguimos en esa misma perspectiva que estaba Acab. Hoy muchas personas necesitan arreglar sus conceptos acerca de Dios. Miren lo que sucedió. Versículo 21. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. Y el pueblo no dijo una sola palabra. Miren, el pueblo no dijo una sola palabra. A mí me llama la atención este versículo, porque es interesante que Elías los pone en esto, ahí está todo el pueblo y le dice, mira, si es Baal, si tú crees que es Baal, síguelo a Baal, si él es Dios. Pero si Jehová, si Dios, el Señor, al que adoramos es el verdadero Dios, pues sigan a él. Y ellos se quedaron, dice, pensando, indecisos, ¿será o no será? Si habían, diríamos, olvidado realmente quién es el Dios creador. Habían pasado ya 50 años desde que se empezó a distorsionar la verdadera adoración. Hoy es lo mismo. Algunos piensan que realmente están adorando a Dios a través de un ídolo, pero la verdad es que no lo están haciendo. Algunos piensan que, oh, yo sí creo en Dios y temo en Dios, pero ¿cuándo crees en Dios y cuándo temes a Dios? ¿Cuándo pasa el temblor? ¿O cuando vienen los problemas? Pero eso no es realmente lo que deberíamos de hacer como seres humanos. Yo te vuelvo a preguntar a ti, ¿no? ¿Cuántos sermones más necesitas escuchar? Como diríamos Elías, ¿no? ¿Cuántas veces Dios te tiene que librar de la muerte? ¿Qué tiene que hacer Dios para que te rindas a Él? ¿Qué tiene que hacer el Señor? ¿Hasta cuándo vas a estar así indeciso? ¿Hasta cuándo tú no vas a tener una vida real comprometida con Dios el Creador? Dios quiere que lo adoren a Él en espíritu y verdad. No quiere que le adoren a través de una imagen o de un ídolo. Y no quiere que lleves una vida tibia en tu vida cristiana. Porque si tú eres tibio, te va a vomitar de su boca. Él quiere que tú seas caliente, ni frío ni tibio. Caliente, que realmente tengas el gozo de la salvación, que puedas amarlo a Él con todo tu corazón, que puedas amar al prójimo, que seas parte de la extensión de su reino, que tú puedas ir y seguir discipulando a otras personas, evangelizando, que puedas ser instrumento en las manos de Dios. Pero ¿hasta cuándo vas a estar indeciso? ¿Qué más te tiene que mostrar Dios? ¿Cuántas veces te ha librado de la muerte, la enfermedad? ¿Cuántas veces te ha demostrado su poder? ¿Y sabes qué es lo que le duele? Tu indiferencia. La indiferencia. Es peor a veces decir, no, que sea ateo. Digo, bueno, soy ateo, el ateo se queda sin Dios. No quiere estar con Dios, se va a ir a la condenación eterna. Pero tú vivir una vida de indiferencia, como que no te importa lo que pase, o si pasa, o si extiendes o no se extiende el reino. Esto es lo que está hablando Elías. Versículo 22. Entonces Elías añadió,
Yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Esto es un poco extraño porque él sí sabía que habían profetas, quizás por protegerlo, porque estaban escondidos en cuevas. Él dijo, bueno, yo soy el único. 23. Tráiganos 2 bueyes, que escojan ellos uno y los descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Versículo 24. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios en minúscula, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. 25. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal, ya que ustedes son tantos, porque son 400 más 450 son 850. Escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. 26. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y los prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Aproximadamente 9 a 12 del día. 3 horas. ¿Qué decían? Baal, respóndenos, gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Y ahí como ven en la foto decía, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. 3 horas gritando. Ustedes dicen que es poco, tendrían que ver las procesiones en mi país, ¿no? En Perú, en otros lugares, gritando y gritando y gritando. 27. Al mediodía, ya 12 del día, Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez está meditando, o está ocupado, o se fue de viaje, o a lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. O sea, ¿se imaginan Elías burlándose? Yo me imagino, ¿no? Hable más fuerte, seguro que se ha quedado dormido, dale despertar, cuchi cuchi, ¿no? Dale a esto, que se levante. Es interesante Elías confrontando a tantas personas. Solo por el poder de Dios podía hacer eso. 28. Entonces cuando lo vieron a Elías, dice, comenzaron entonces a gritar más fuerte, Baal, escúchanos, Baal, escúchanos. Y como era su costumbre, dice que se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. ¿Cómo? Sí, miren, como ven ahí, Baal, escúchanos, Baal, y empezaron a saltar, a dar brincos, Baal, 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 ¿no? Y empezaron a cortarse para ver si su Dios los escuchaba. ¿Saben cómo lo llamo esto yo? Devoción, sin conocimiento verdadero. Devoción en un ídolo es quedar en ridículo. ¿Sabes por qué? Porque no escucha. Nunca va a escuchar. ¿Por qué? Porque la Biblia misma afirma, tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden escuchar. ¿Por qué? Porque son objetos. Están hechos de metal, están hechos de madera. El profeta Isaías decía, ¿cómo es posible? De un mismo árbol hacen leña y de ese mismo árbol hacen un ídolo y luego al ídolo se arrodillan, le adoran y le dicen, eres tú quien nos das el árbol y la leña. ¿Cómo? No tiene lógica. Por eso es tan ilógico y tan ridículo la idolatría hoy día, como aquel hombre que enterró a su burrito y le puso esa cruz y la gente le prendió velas y la gente lo adoró porque simplemente hay una devoción pero sin conocimiento y hay una devoción que después al final van a quedar en ridículo. Cuando se destapó esa cruz que estaba ahí abajo, la tierra, para ver si era verdad, porque lo querían matar a este hombre, de este campesino que les conté, este ciudadano, se dieron cuenta que estaba realmente un burro. Y ese es el colmo de la idolatría. ¿Cómo pueden adorar a algo que no conocen? ¿Y cómo pueden adorar a un objeto? Es tan fácil. Y ustedes dirán,
pero no creo tu historia. Búscalo en el internet. Y la segunda que te puedo decir es que hace años también, hace poco, ¿no? Esto fue hace mucho, pero hace poco, unos ladrones en el norte se llevaron la cruz de Motupe, así se llama. Se la llevaron, dos pedazos de madera, y la gente lloraba. Hasta el final los persiguieron los ladrones. Creo que a los 2 días, si no recuerdo, lo encontraron. Y la gente lloraba. Querían agarrar simplemente la madera y llorar tocando la madera. Madera. Solo es eso. Eso es lo que estaba sucediendo aquí. No los escuchaban. Y es interesante porque lo consideran una divinidad, pero si fuese una divinidad, ¿por qué los ladrones vinieron y lo robaron? ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué no en ese momento lanzó un rayo? Si tienes una divinidad y dije, no me tocas, a mí no me tocas. Simplemente porque no tiene poder. Estos profetas gritaban, vale, escúchanos, vale, escúchanos, vale, escúchanos, vale. 3 horas. 3 horas. Miren, versículo 29. Pasó el mediodía y siguieron con su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio, 3 de la tarde aproximadamente, 6 horas. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención y ellos seguían, vale, escúchanos, vale, y se cansaron porque obviamente iba a suceder esto. 30. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo, acérquense, y así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Miren, el altar estaba en ruinas. 50 años pasaron. Nadie había hecho un sacrificio en el altar donde el Señor debería de ser adorado a través de los sacrificios. ¿Qué hizo Elías? Lo restauró. Miren, el altar necesita ser restaurado y levantado para ver el poder de Dios en tu hogar. ¿Quieres ver el poder de Dios en tus hijos, en tu familia, en tu matrimonio? Evalúa cómo está el altar de Dios. ¿Y qué significa el altar? No te estoy diciendo que levantes un altar así como el que vamos a ver más adelante, sino yo te estoy hablando que la presencia de Dios eres tú el encargado en traer a tu hogar. Tú que conoces la palabra del Señor, tienes que empezar a levantar el altar con tu testimonio, con tu vida, haciendo tus estudios bíblicos, invitando a una persona, a otra persona, porque es tan importante que ellos puedan escuchar hoy, en medio de esta situación que estamos viviendo, la palabra de Dios. Tú tienes que levantar el altar de Dios en tu hogar para que el poder de Dios pueda estar presente. Elías tuvo que hacer esto. Dice el versículo 13, luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. 32. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor y alrededor cavó una zanja que cabían 15 litros de cereal. 33. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña. 34. Y dijo, llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Y luego dijo, vuelvan a hacerlo. Y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó, y por tercera vez vaciaron los cántaros, así como ven en la imagen. ¿Por qué hizo esto Elías? Para simplemente que el pueblo de Dios vea, esto no es un asunto, porque el sol era abrasador, eran desde las 9, 10, 11, 12, uno después te diría, es una chispita que se prendió. No, voy a echar agua, voy a decir, mire, vamos a ir contra todo. Y segundo, ¿por qué hizo esto Elías? Porque él mismo fue alimentado por los cuervos, ¿recuerdan? Con un animal inmundo, está rompiendo sus esquemas de lo que podía hacer Dios. Segundo, él fue alimentado de forma milagrosa con esa mujer. Él conocía el poder de Dios. Tercero, cuando ese niño cayó muerto, Elías le suplicó al Señor y el Señor le dio la vida a ese niño. Y él dijo, esto para Dios es papaya, como dirían, papayita, como decimos en nuestra jerga. Esto para Dios es lo más fácil. Esto para Dios no es un problema. Si dio la vida o devolvió la vida a un niño
¿cuánto más puede hacer esto? ¿Sabes por qué hizo esto? Porque él conocía quién era Dios. Yo te pregunto, ¿tú conoces quién realmente es tu Dios? Tienes que experimentar quién es tu Dios. Como decía Job, yo de oídas te había oído, pero ahora yo sé. Ahora yo entiendo, ahora yo comprendo. Es decir, cuando hay una experiencia personal del poder de Dios, nadie te puede remover de ahí, de tu fe. Pero eso viene cuando el altar es restaurado. Pero eso viene cuando escuchas la voz de Dios y lo obedeces. Eso viene cuando quieres ser instrumento en las manos de Dios. Esto no viene de la noche a la mañana. Esto no es magia. Esto viene cuando tú y yo nos comprometemos en el reino de los cielos. Y el compromiso incluye obediencia a sus mandamientos. Y el compromiso incluye, Señor, yo voy a prestar mis oídos y simplemente dime qué debo de hacer. Todo lo hacía Elías. Y después ver el poder de Dios y disfrutar del poder de Dios. Versículo 35. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. 36. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que todos sepan que hoy tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Ahí está el secreto, hermanos. Ahí está el secreto, amigo, hermano, que estás mirando esta enseñanza. ¿En cuál? En entender quién es Dios. Yo fui obediente, dice Elías. O sea, Elías está diciendo, Él es el siervo y Dios es el amo. Somos sus siervos y Él es el amo del universo. Yo no ordeno a Dios, entiéndanlo. No es porque yo declaro, no es porque yo decreto, no es porque yo, mira, me mantengo firme en mi convicción y voy donde yo plante mis pies, eso va a ser dado mío. No. Solamente es entender quién es el Señor, el Dios del universo. ¿Quién soy yo? Solo soy un instrumento en las manos de Dios. En otras palabras, yo no estoy haciendo esto por Dios. No, es Dios haciendo su obra a través de mí. Porque yo no soy el que se lleva la gloria y la honra. Es mi Señor el que se lleva la gloria y la honra porque solamente soy instrumento en las manos de Dios. Y tú puedes ser instrumento en las manos de Dios, pero tienes que reconocer quién es el amo, quién es el Señor y quién es el siervo y quién es el instrumento. Elías dijo, tú eres el Señor. Y hazles entender a este pueblo quién eres tú. Versículo 37. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. Miren, Elías empezó a gritar, dijo, que el corazón de Israel se convierta. 38. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo y hasta lamió el agua de la zanja. Y miren cómo cayó, hermanos. Un fuego tremendo, que la gente se quemó. No sé si tú has estado en esas fogatas. 39, cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó, el Señor es Dios, el Señor es Dios, el Dios verdadero, el Dios verdadero. No sé si están entendiendo, esto es interesante. ¿Qué significaba Elías? El Señor es Dios, Jehová es Dios. El Señor, o sea, ¿qué decían? Elía, 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 Elía. O sea, es interesante este momento donde está sucediendo este evento. Y luego versículo 40, luego Elías les ordenó, agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como lo agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Gizón y allí los ejecutó. ¿Qué? Sí, los agarraron así como ven. 450 profetas. Yo no sé qué tanta fuerza habrá tenido Elías, pero obviamente era por el poder de Dios. Y cuando vayas a la Tierra Santa vas a tener la oportunidad de visitar el Monte Carmelo y vas a estar en ese lugar y vas a ver ese arroyo donde Elías, por el poder de Dios y la orden de Dios, simplemente destruyó
aniquiló o mató, diríamos, literalmente, a todos esos 450 profetas. Hermanos, eso era orden de Dios. Termino, Elías predice el término de la sequía. 41 al 46, entonces Elías le dijo a Acab: anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrente aguacero. 42, Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro sobre las rodillas, así como ven. 43, ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo: no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver. Ahora corre a ver otra vez. Y miraba, no pasa nada. Otra vez oraba Elías: corre a ver otra vez. Y ahí decía: no pasa nada. 44. Y a la 7ª vez el criado le informó: desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Y entonces Elías le ordenó: ve y dile a Acab: engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Miren, ahí está el profeta: mira, una nubecita chiquitita está viniendo, ¿no? Y le dice: corre. 45. Las nubes fueron oscureciendo el cielo y luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Pero Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Miren, del monte Carmelo, ahí tengo un mapa, ahí está la flecha, hasta Jezreel. Esa es una distancia muy larga. 46. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien, ajustándose el manto con el cinturón, eso es ceñir los lomos, se puso como un short su manto, echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. Miren, ahí lo ve que lo está ganando. Esto no era ni ¿cómo se llama? Ni Flash, diríamos, ¿no? El hombre más rápido, o Hussein. Él corrió por el poder de Dios. Por eso, si hay una pregunta capciosa un día: ¿quién fue el hombre más rápido de la Biblia corriendo? Elías. ¿Por qué? Porque acá fue en su carroza con sus caballos y se fue primero. Y Elías seguía orando 7 veces. Dijo: allá, ya viene la nube. Entonces Elías, por el poder, empezó a correr y a correr y a correr y le ganó. Cosas curiosas que solamente por el poder de Dios se puede hacer. Hermanos, esta historia nos demuestra muchas cosas. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿A quién adoramos? ¿Y cómo lo adoramos? ¿Cómo debemos de adorar al Señor? Nuestra confianza solo debe estar puesta en el Dios creador, en el Dios de los cielos, el creador de todo lo que nosotros vemos y que se hizo carne un día para salvarnos. Quiero terminar esta historia con 3 conclusiones. Primero, el malvado siempre echará la culpa a Dios o a los demás por sus fracasos. Número 2, la devoción a un ídolo es tan vana como intentar hablar con una piedra. Y tercero, mi pregunta: ¿hasta cuándo no te decidirás para seguir y confiar en Dios con todo tu corazón? Si ya lo has hecho, vamos a orar y darle gracias. Pero si hoy estás escuchando, ríndete al poder de Dios. Promete obedecer sus mandamientos. Promete hacerlo tu Señor y Salvador. Hoy es el tiempo de que tú puedas hacer una oración de devoción, de temor al Señor, porque recuerda que así como esa cruz de Motupe, que no se pudo defender, ningún ídolo se va a poder defender. Si hubiese un terremoto, se caen y se rompen. Pero el Dios de los cielos está sentado en su trono. El Dios de la Biblia, al cual servimos y adoramos, Él está sentado en su trono. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra y gracias por enseñarnos que tú realmente eres el único y verdadero Dios quien controla el clima, el que tiene el poder de dar o de quitar, o el que tiene el poder de dar vida o quitar vida, o el que tiene el poder, Señor, de hacer esas proezas, de hacer caer fuego desde el cielo y consumir todo y demostrar que eres el único Dios. Todo para que las personas puedan entender quién eres tú.
Hoy tú has mostrado tu bondad por muchos años a muchas personas y tú has librado de la enfermedad a muchas personas y aún has librado de la muerte. Señor, yo oro y pido por estas personas para que de una vez tomen su salvación con seriedad. Que hoy ellos realmente reconozcan que tú eres el único Dios y no pospongan más sus decisiones. ¿Hasta cuándo estarán indecisos? Yo te pido que hoy termine esa indecisión y que los salves y que puedan servirte a ti. Solo te pido eso, Señor, y gracias por salvarnos a nosotros. En tu nombre oramos así, Señor. Amén. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima semana con el capítulo 19. Tenemos un sermón muy interesante para ti. Nos vemos.